Bueno, esta es una entrega eh, que tiene como fin hacer una síntesis de videos anteriores donde estuvimos viendo distintos temas, tales como por ejemplo los canales de comercialización de la distribución física internacional, con todos sus agregados correspondientes. También todo lo que es la parte de transporte acuático que se clasifica en marítimo, que comprende toda la parte de mares u océanos, y fluviales, que son los ríos, riachuelos y todos aquellos canales hídricos restantes. Y también ejercicios de importación y exportación con llenado de documentaciones tales como la factura comercial, el conocimiento de embarque o Bill of Lading o BL, y el certificado de origen. Y también casos donde se estuvieron aplicando ciertas fórmulas también para poder eh, resolver una operación de importación-exportación donde se pedía presupuestos. Por ejemplo, un importador paraguayo pedía presupuesto, en este caso, a un exportador sueco. Este exportador sueco pasaba, en este caso, presupuestos en tres Incoterms, por ejemplo, en FOB, en CFR y en CIF. Y luego, en este caso, suponiendo que ese importador paraguayo solicitara, en este caso, en tres Incoterms más, entonces venían después otros Incoterms como el DAP, como el DPU y como el DDP, para poder, de esos seis presupuestos, entonces, el importador, en este caso el importador paraguayo, selecciona uno y bueno, se acuerda la operación por ese Incoterm, obviamente, ¿verdad? Con el consentimiento del exportador sueco. Bueno, entonces tenemos acá lo que es los canales de comercialización de la distribución física internacional, que en este caso es un conjunto o una serie de elementos que interrelacionados entre sí, que componen unos flujos que permiten, en este caso, trasladar la mercancía desde su origen, pasando por distintas etapas o distintas fases hasta finalmente llegar a lo que es el consumidor final. Entonces ese consumidor final es el que finalmente, valga la redundancia, el que va a utilizar esa mercancía para distintos fines. Bueno, tenemos los intervinientes después, que están compuestos por fabricantes, que son aquellos que elaboran el producto, la mercancía a comercializar. Tenemos los intermediarios, que son aquellos que ofician de enlace o de contacto entre proveedor y cliente. Tenemos los mayoristas, que son aquellos empresarios o aquellos inversionistas, aquellas grandes empresas, principalmente distribuidoras, que adquieren grandes volúmenes la mercancía de los fabricantes para posteriormente revenderlos no precisamente al consumidor final, sino que a otros comercios menores. Y hablando de comercios menores, están los minoristas o detallistas, que eh, adquieren o del fabricante o adquieren los minoristas para poder, en este caso, venderlos finalmente al consumidor, al cliente, a aquella persona o empresa que va a hacer uso o posesión de esa mercancía. Luego tenemos lo que son los elementos de la distribución física internacional, que son la carga, el transporte y los intermediarios. En el punto anterior también se habló de intermediarios. En este caso, los intermediarios también son aquellas personas físicas jurídicas que ofician de enlace entre no solamente importador-exportador, sino que también, por ejemplo, un importador con una empresa de transporte o un exportador con una aseguradora, y así sucesivamente son los encargados de establecer los vínculos que pudieran haber entre todos los componentes, lo que es todo un sistema de comercio internacional. El transporte, que en este caso sería el medio de locomoción de esa mercancía, no precisamente una mercancía terminada, sino que y lista para ser comercializada, sino que también esa mercancía que puede ser también materias primas, insumos materiales que son destinados a un proceso de transformación
para tener en este caso un producto terminado, lo cual va después ser comercializado. Y la carga que estamos hablando en este caso, el objeto, la razón de ser de toda operación comercial de transacción, que estamos hablando de la mercancía, que de acuerdo a la naturaleza de la misma, entonces va a estar clasificada en distintos estilos, con el fin de tener en cuenta. Pues recordemos que hay mercancías que son perecederas, recordemos que hay mercancías que son explosivas, son nocivas, son generales y así sucesivamente. Son, por ejemplo, lo que están a granel, aquellos que no pueden ir contenerizados, aquellos que no pueden ir unitarizados, entonces a eso llamamos por lo carga granel o carga líquida. También que tiene que ser en este caso almacenados y transportados en recipientes y en medios de locomoción especiales. Eh, Luego tenemos los costos de la DFI, obviamente cualquier movimiento, eh, también dentro de lo que es la parte de la distribución física internacional, todo lo que sea algún movimiento que incluya alguna acción logística, entonces eh, se incurre en este caso en sacrificios económicos que deben ser en este caso sufragados. Por ejemplo, se recurre a los servicios de una transportadora. Entonces, esa empresa de transporte tiene su tarifa, que obviamente, ¿verdad? Dependiendo del acuerdo que haya entre importador y exportador, entonces se va a ver quién de las partes es el que va a contratar y va, en este caso, a efectuar el pago al transportista. Eh, Tenemos en este caso los embalajes, lo que son los logísticos y los servicios. Los logísticos, justamente un ejemplo que acabo de brindar, que en este caso que la parte de lo que es el transporte, el medio de locomoción, que es uno de los elementos que forman parte de lo que es la logística. Los embalajes, que estamos hablando de todo lo que es la cobertura de la mercancía, todos los medios de protección, el envasado, eh, si va a tener una cobertura más una sobrecobertura, algunos dispositivos, algunas formas para que pueda ser manipulado ese producto, porque eh, normalmente si ese producto se golpea o tiene mucho contacto con, por ejemplo, con la humedad o con temperatura alta, bueno, tiende mucho a echarse a perder. Tenemos en este caso lo que son los servicios también, que por ejemplo, vamos a suponer nosotros importamos una mercancía y de acuerdo al Incoterm acordado, entonces nosotros entonces tenemos que encargarnos de realizar los despachos de importación de esa mercancía que estamos adquiriendo internacionalmente, y entonces recurrimos a los servicios de un despachante de aduana para que en este caso pueda realizarnos los trámites de desaduanamiento eh, de la mercancía del establecimiento aduanero. Luego tenemos lo que es la parte de funciones también, numerosas funciones obviamente dentro de lo que es la distribución física internacional. Y tenemos en este caso lo que es, por citar algunos, ¿verdad? Lo que es transportar, que en este caso mover o desplazar la mercancía de un punto a otro, mercancía en este caso productos terminados o proceso de terminación o materia prima, insumos o materiales destinados posteriormente a un proceso de transformación. Lo que en este caso el almacenamiento, el depósito, el resguardo de esa mercancía hasta que puedan ser en este caso expedidas. Y informar que es algo muy importante también dentro de lo que es toda una logística, que tiene que haber siempre esa comunicación fluida, eh, tiene que siempre que haber coherencia, porque en caso de que exista alguna incongruencia, alguna discrepancia, bueno, tiende mucho también a entorpecerse todo lo que es el circuito logístico. Entonces acá haciendo un breve gráfico de lo que es lo que son los canales de comercialización de la distribución física internacional, entonces tenemos el canal directo, que es del fabricante al consumidor final. Luego tenemos, a partir del punto 2 tenemos lo que es la parte de indirecto. Entonces, abreviándole aquí, tenemos entonces indirecto, o lo que es la parte indirecta, canal corto, entonces fabricante, minorista, consumidor, canal largo,
entonces fabricante, mayorista, minorista, consumidor final. Y el canal muy largo que es fabricante, intermediario, mayorista, minorista y consumidor final. Entonces se dan cuenta que cada vez hay más participantes dentro de lo que son los canales. Entonces por eso dice canal directo, que es entre aquel que elabora o produce la mercancía con el que va a utilizar esa mercancía, y a partir del punto 2 ya sería el indirecto, es decir, que no hay ningún, en este caso, o ya empieza a haber eh, ciertos, en este caso, intervinientes ya entre lo que es un punto y el otro punto. Y como se dan cuenta, se van agregando en este caso más miembros dentro de lo que es el canal de comercialización de la DFI. Bueno, después tenemos lo que es la parte de transporte acuático, marítimo y fluvial, que estamos hablando en este caso de esos medios de locomoción que se desplazan por agua, que comúnmente llamados como buques, y que son en este caso los medios de transporte que circulan por los canales hídricos grandes como mares o océanos, que son los marítimos, que son grandes embarcaciones diseñadas obviamente no solamente para albergar grandes cantidades de cargas y contenedores, sino que también incluso pueden albergar otras embarcaciones, otros medios de transporte, y también por la resistencia que tienen los mismos, porque hay que tener en cuenta que no solamente debe resistir el peso de la carga, sino que debe resistir, por ejemplo, ciertas circunstancias adversas, como por ejemplo eh, la inclemencia del tiempo, o sea que ciertas circunstancias complicadas que presenta la naturaleza, como por ejemplo olas o tormentas o ciertos remolinos también que puede acontecer durante el trayecto por mar u océano. Y la parte de lo que son fluviales, entonces estamos hablando de canales hídricos inferiores, lo que es mar u océano, sean ríos, riachuelos, lagos, lagunas, arroyos u otros cauces hídricos que en este caso representan límites naturales entre naciones. Y en este caso, estas embarcaciones, estos buques fluviales que están diseñados justamente para poder circular por esos cauces hídricos inferiores, para poder, en este caso, hacer llegar la mercancía a destino. Por ejemplo, vamos a suponer que se hace siguiendo en este caso con el ejemplo que estaba brindando, que era de una importación de Suecia. Entonces, vamos a suponer nosotros aceptamos el presupuesto, nuestros importadores, vamos a suponer de camiones. Entonces aceptamos un presupuesto entonces de nuestro proveedor, nuestro exportador sueco, y ellos en este caso vamos a suponer, por ejemplo, hacemos por FOB, y entonces vamos a suponer entonces que la fábrica o en este caso nuestro proveedor se encuentra en la ciudad de Malmö en Suecia, y de ahí tiene que ser en este caso transportado por otro medio hasta en este caso el puerto de Estocolmo, y de ahí entonces va a un buque marítimo que luego va a estar con destino entonces a nuestro continente. Y supongamos que ese buque marítimo que está saliendo de Estocolmo, entonces luego con el transcurrir de varias semanas va a llegar entonces, por ejemplo, al puerto de Buenos Aires o al puerto de Montevideo o al puerto de San Pablo, y de ahí tiene que ser, en este caso, transbordado en un buque fluvial, ya que esos buques fluviales o muchas veces también utilizan también otras embarcaciones que sirven de remolque para poder, en este caso, de esas embarcaciones marítimas, ya que esas embarcaciones marítimas debido a su magnitud no pueden ingresar a los cauces hídricos de los ríos y riachuelos. eh, entonces van, en este caso se transbordan en buques fluviales o en otras embarcaciones fluviales, para que luego pueda llegar, en este caso, a nuestro país esos camiones. Supongamos que estamos en la ciudad de San Antonio, y entonces en el puerto de Fairport,
Ahí entonces llegan en este caso los camiones para que nosotros podamos proceder al despacho, a la descarga y al despacho de los mismos hasta poder traerlos a nuestro establecimiento para poder utilizarlo. Entonces, si nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a lo que es el servicio de transporte, bueno, entonces esos camiones van a formar parte de nuestra flota, nuestro parque automotor para el servicio de flete. O si nos dedicamos en este caso a la comercialización, luego entonces recepcionamos esos camiones para una posterior venta acá dentro del mercado paraguayo. Bueno, entonces también están los documentos que se utilizan por lo que veníamos utilizando. Entonces tenemos lo que es el invoice o el commercial invoice, que es la factura comercial, que como he explicado en entregas anteriores, que es como la factura que utilizamos a nivel local, pero con otro formato. Y que, por ejemplo, dentro de ese formato está lo que es la partida arancelaria, ya que eso tiene que estar en este caso registrado por aduana, tiene que estar reconocido por aduana para que en el sistema Sofía, que en este caso es software que se utiliza eh, en este caso en la operativa aduanera, para poder proceder al despacho, en este caso el despacho de importación de esos camiones. Siguiendo con el ejemplo, lo que es la parte de la importación de Suecia, de esos medios de transporte. Bueno, después tenemos lo que es el certificado de origen, que en este caso es el documento que avala la procedencia de esa mercancía. Entonces ahí tiene que estar contemplado y obviamente pasando por las instituciones correspondientes ese certificado de origen, lo cual está respaldando que esos camiones efectivamente están proviniendo de Suecia, de la ciudad de Malmo. Y tiene que estar ahí contemplado el valor FOB, eh, en este caso la operación, ya que como mencioné, suponiendo que la operación se realizó por FOB, entonces uno de los datos que se tiene que consignar ahí es el valor FOB, y aparte de la nomenclatura arancelaria también y otros datos también indispensables que debe llevar esa documentación. Luego tenemos el BL, el Bill of Lading o el conocimiento de embarque, que es el documento de transporte, específicamente para lo que es la modalidad acuática, que en este caso tiene que estar, lo recomendable que esté firmado por el capitán de ese navío, eh, lo cual da un respaldo importante a esa documentación, ya que es en este caso esa empresa naviera la que se está encargando de realizar la locomoción o el desplazamiento de esa mercancía desde Suecia hasta la República del Paraguay. Y también debe consignar ahí eh, ciertos datos también importantes, obviamente que aparte de los datos del importador, el exportador también, el puerto de embarque, por ejemplo, el puerto de embarque va a ser el puerto de Estocolmo, y el puerto de desembarque va a ser entonces en Terport, puede ser acá en San Antonio mismo, o en el nuevo local de Terport que está en la ciudad de Upané, que es aproximadamente a 10 o a 15 minutos de la ciudad de San Antonio. Y así sucesivamente, haciendo un breve resumen también, eh, que yo siempre también les insto a que siempre lean, vayan siempre repasando los Incoterms, y ya que eso se relaciona mucho con lo que es la parte de la distribución física, eh, ya que habíamos hablado que los Incoterms tienen cuatro momentos importantes, que son la entrega de la mercadería, la transmisión de riesgo punto crítico, los costos operativos y la documentación, que son en este caso cuatro momentos, cuatro pilares fundamentales de los Incoterms, que guarda mucho relación con lo que es la distribución física internacional. Y estoy a su disposición para poder realizar cualquier tipo de consultas o preguntas en el foro ayuda.